¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Alma, por la presentación. Y pues bueno, dando continuidad al programa que se está presentando, pues me gustaría establecer un poquito la línea en cómo vamos a empezar a comentar estos cambios de la resolución. Bueno, está diseñado para hablar de las nuevas reglas en Recico, eh, 4 cambios o reglas eliminadas, y al final trataremos de enfocarnos en la forma de interpretar esas reglas desde el punto de vista del derecho y la aplicación práctica como contadores. Me gustaría establecer una línea en el sentido de que si tienen dudas, tienen la posibilidad de abrir su micrófono. Me gustaría más que si tienen la duda en el momento o algún comentario que realizar, se haga en el instante, y a pesar de que algunas otras personas pueden hacerlo a través de la caja de chat o comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría comenzar? En este caso, es hablar un poquito de los antecedentes o lo que es la miscelánea en el sentido de cómo te genera obligaciones, a veces no descritas en la ley, y que te genera situaciones de inseguridad jurídica. Sin embargo, hay otras condiciones que reglamenta que sí te las permite la propia ley, y tratar de identificarlas en este régimen. En el régimen de simplificado de confianza, en el sentido de la resolución, en cómo se está encuadrado la información que se debe de cumplir o debe de realizarse, yo siento que es un error técnico y demás en estar mezclando dos regímenes que por nombre son el mismo, pero en aspectos son totalmente distintos. El régimen simplificado de confianza a personas físicas, que es en el que nos vamos a enfocar materialmente o en mayor medida, con el régimen simplificado de confianza de personas morales. En este caso, la única forma de tributar a una persona moral es con flujo de efectivo, con base en flujo de efectivo. Sin embargo, en el régimen de personas físicas sí existe una facilidad un tanto marcada, en que ahí no se requieren deducciones, ¿no? Ahí es sobre puro ingreso el cálculo, y hay que saber aprovechar las diferencias. Ahora, los beneficios de presentación de declaración anual que ya se generan para no hacerlo en el 2024, o la declaración correspondiente a 2024, son exclusivamente para las personas físicas, ¿no? Este es uno de los detalles que ahorita ya se tiene más claro, pero al principio quienes estaban en régimen simplificado de confianza, personas morales, tenían esa inquietud y te decían: es que no voy a presentar anual, cuando en realidad es un beneficio exclusivo de la persona física. Ahora, ¿se ve la presentación? Eh, Hay que tener en claro que solamente adicionaron así reglas de relevancia, dos, que sería la 3.1334 y la 3.1335. En una se establecen las devoluciones de saldos a favor para las personas físicas reciclos, y en la otra se establece el inventario de mercancías pendientes para lo que serían las personas morales de, del régimen simplificado de confianza. Y otra regla que a lo mejor no es tan llamativa por el tipo de régimen, pero es la que se refiere al excedente de los 900,000 pesos para los ingresos de agapes, ¿no? En este caso, la devolución de saldos a favor está operando en el sentido de que no se va a presentar la declaración anual, o existió una facilidad de no presentar una declaración anual, y entonces la pregunta es: ¿qué hago con mis saldos a favor? Aquí tendría que analizarse qué tanto le convino a las personas físicas no presentarlo, y en el tipo de régimen, ¿no? El régimen simplificado de confianza, todos escuchamos y debe ser muy fácil, ¿no? Simplemente ingresos y ya. Pero no nada más es considerar esa parte. Hay quienes no les conviene estar en este régimen, ¿no? A pesar de que sus ingresos sean mínimos de 100,000 pesos, por decir, y hay veces que no les conviene estar en este régimen, porque al final sí van a pagar un impuesto, ¿no? Es sobre ingresos. Por eso ahí hay que estar evaluando qué tanto tuvieron un beneficio como tal el haber utilizado un régimen en donde tuvieron una menor carga administrativa, y qué tanto fue un costo-beneficio en esta parte. ¿Cuál es la forma de pedir estos saldos a favor? ¿Cómo se van a realizar? Eh,
El saldo a favor se puede pedir de manera mensual en el siguiente mes o se puede pedir de manera conjunta al final del ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues va a ser un trámite normal de hacer la solicitud a través del formato de devoluciones y se supone que debería dar una mayor flexibilidad para recuperar esos saldos. La documentación que van a requerir se marca en la ficha de trámite 9 y como todo trámite habrá que cumplir con ciertos requisitos, algunos engorrosos, algunos no. Acá se supone que es una mayor facilidad, deberían ser muy, muy sencillos. Sin embargo, dependemos también de los criterios de autoridad, ¿no? No quiere decir que porque ya presenté mi declaración, hago mi solicitud de devolución y prácticamente tendré mi dinero en la cuenta, ¿no? Naturalmente así debería de ser. También hay que recordar y ser objetivos que en la práctica muchas veces esto no se da. ¿Por qué? Prácticamente el SAT, pues, su finalidad es recaudar, no estarte devolviendo dinero. Entonces prácticamente te va a pedir siempre miles de requisitos, ¿no? Esperemos que en este caso no sea así y no nada más quede en el tintero o quede como un programa de publicidad para que el SAT quede bien o se vaya viendo en el sentido de gobierno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Da una certeza supuestamente de tiempos. Digamos que esas son las reglas ahorita más novedosas. En lo que se refiere a lo menciono no porque vaya a ser tema de este momento, sin embargo, si existe alguna duda lo podemos tratar. Y es ya existía una reglamentación en cuanto al costo de ventas en la forma de deducir cuando cambias de régimen, ¿no? Hay que recordar que las personas morales en el régimen general de ley se deduce costo de ventas y no se deducen compras. Cuando tú estás en el régimen simplificado de confianza para personas morales, la diferencia es que ahí se puede deducir la compra, ¿no? Cuando existen los cambios de régimen o hay una transición de un régimen a otro, se deben de cumplir con ciertos elementos o ciertos criterios para poder deducir aquello que no fue deducible porque fue en inventario, por ejemplo, y que de todos modos ya fue pagado en el ejercicio anterior. Hay que recordar que en el régimen simplificado de confianza a personas morales se va a tener que deducir con base en las compras pagadas, ¿no? Sin embargo, todo el inventario, y quienes han quedado con inventarios grandes, no los pueden deducir en el ejercicio, en los pagos provisionales. Sin embargo, les da facilidad de deducirlo en el anual hasta agotar ese inventario como si fuera consumiendo, ¿no? Ahí hay que hacer una planeación mayor para saber si en realidad ese inventario lo pude deducir en un solo momento o prácticamente lo tendría que ir aplicando durante varios años, ¿no? Esto sigue estando y hay que dejar en claro que se fue especificando. Otro de los criterios nuevos en la miscelánea, y hablo de criterios porque al fin y al cabo las reglas de carácter general son realizadas por la parte administrativa del gobierno, en este caso el propio SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Las reglas se supone que deben darte claridad en la forma de aplicar una ley. En este caso hay que tener en cuenta siempre la jerarquía de las leyes y ninguna regla puede estar arriba de lo que marca una ley. Sin embargo, a veces en ese diseño de reglas pues exceden sus funciones y en este caso empiezan a generar, además de requisitos, a formas de tributar. ¿A qué me refiero en formas de tributar? Pues que te empiezan a poner requisitos adicionales para un cálculo, te empiezan a poner formas de determinar ciertos elementos de las bases del impuesto, que serían las deducciones. Por mencionar un ejemplo ahorita, hay reglas que te están regulando la no deducibilidad de la parte de los salarios para determinar la proporción entre un año y otro. Sin embargo, en la ley no está facultada o no les dio facultad para realizar eso y establecen cargas. Al final de la plática, o por último, vamos a comentar sobre un tema referente a la forma de interpretar la parte jurídica, la legalidad de las reglas y que como costumbre, como contadores, ¿qué es lo que tenemos o nos dice, ¿no? La aplicación de la miscelánea es más para determinar impuestos, para requisitos, cumplir con todos los elementos que nos piden para
poder determinar una deducción y para efectos del SAT, una deducción menor o que sea muy complicada realizarla, ¿no? Ese es el sentido, porque jamás he visto una donde te ayude demasiado a generar más deducciones, ¿no? O a no considerar algunos ingresos. Ahora, con lo que corresponde a la parte de agapes, la regla que se adicionó es que te dice que el impuesto será calculado o determinado por el excedente a los 900,000 pesos que establece la ley como exento para aquellos que tienen el 100% de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Eh, es un tanto, y la quise mencionar porque es un tanto debatible, y da mucha risa el hecho de que me digan que un derecho que ya me estableció la ley, ahorita me lo regresas o me lo estás determinando de una manera en la que naturalmente la propia ley te dice que cuando los excedas, a partir de ese momento pagarás. Y en la miscelánea te obligaba o te decía que debías de pagar, regresarte a determinar el impuesto desde enero, desde que estabas tributando, o pagar el impuesto por los mismos 900,000 pesos que estaban exentos cuando los excedieras. O sea, eso me refiero cuando te está dando otras formas de tributar que no te establece la ley. Entonces, eso ahora que hicieron en la miscelánea 2025, pues nos hacen el favor de aclararnos que esa diferencia del ingreso grabado será determinada solamente cuando se excedan los 900,000 pesos. Digo, podemos profundizar un poquito más adelante, pero eso sería en general la estructura de las nuevas reglas. Ahora, en las reglas eliminadas, ahí podríamos considerar el por qué las están haciendo, y hay que hacer énfasis en dos reglas en este caso, la 3.13.32 y la otra sería la 3.13.19, que eran requisitos a lo mejor de formas para seguir tributando, y viene derivado de la facilidad de no presentar una declaración anual. Por ejemplo, dice el aviso para optar por reciclo, en lo que cuando se inició esto, que 22-23 tendrían que estar presentándose avisos. Al principio, cuando tú entrabas al sistema que ya todos de manera práctica utilizan para hacer una actualización de obligaciones, que es entrar al sistema, escoger tu actividad, de especificar qué es lo que vas a realizar, si va a haber retenciones o no, etcétera, y se actualizan tus obligaciones automáticamente. Eso era lo común, ¿no? Otro de los requisitos era que si no lo podías hacer a través de ello, tenías que presentar escritos y que tienen que ser presentados antes del 31 de enero, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están remarcando, puntualizando, o al eliminarlas, que solamente el cambio va a operar de manera natural, haciendo el trámite a través de internet, entrando a actualizar tus obligaciones, y esa es la ficha que prácticamente se queda. Eso es lo que elimina, ¿no? Al final tratan de realizar una simplificación administrativa, una simplificación en el trabajo, de estar avisando al SAT, pero en realidad pues tampoco digamos que es un beneficio así tremendo el que te lo hagan, cuando el compromiso total de todos los gobiernos, no solo de uno, o del SAT, es que se supone que te deben de facilitar la presentación de tus obligaciones, no complicarlas. Y en la práctica tú vas a realizar un trámite y lo complican 3, 4 veces, ¿no? La siguiente regla de baja por incumplimiento, bueno, la última que te regulaba la salida del régimen por no presentar una declaración anual, pues al momento de darte la facilidad de no presentarla, pues entonces sería ilógico que se mantuviera esa baja del régimen por no haber presentado esa declaración. En este caso, se integran las reglas generales de incumplimiento. Hay que recordar una cosa, la ley no ha sido modificada, y en ese sentido sigue estando en ley la disposición de que si no cumples con la presentación de ciertas declaraciones, vas a salir del régimen, ¿no? En esa parte, eh, el punto importante es que aquí sí te está dando una facilidad generada por una modificación de una regla donde tú presentas tus pagos provisionales mensuales y te da la posibilidad de no presentar tu declaración anual, derivado de una simplificación administrativa, ¿no? Muchos de los contribuyentes en
en la práctica, pues tratan de no tener un contador. Ese es el mensaje del SAT. Y siempre te dice que vas a presentar tus propias declaraciones. He conocido gente que sí se ha metido a ese régimen y se ha metido a hacer sus propias declaraciones. Y al final algo que pareciera tan sencillo, ellos lo hacen de manera natural como una maquinita, pero cuando lo sacas de su esquema natural de operación, les llega algo distinto, prácticamente no saben qué hacer. ¿Por qué? Pues porque al final, al parecer un régimen muy sencillo, termina complicándose y a lo mejor una de los elementos que te permiten estar en el régimen no es cumplido, pues entonces tiene consecuencias, como cuáles, como las que estuvimos viendo, cuando te retiran o te cambiaban del régimen automáticamente por no haber presentado declaración, o porque pareciera que a veces se excedido los ingresos, y todo derivado de qué? De una mala elaboración, por ejemplo, de un CFDI, ¿no? Que es otro de los temas importantes. Al generar un CFDI, automáticamente debería estar cargando la información en la página del SAT, en su sistema, y las declaraciones deberían ser naturales, pero es información que tú proporcionaste. Y si lo hicieron mal, pues sus impuestos también pudieron haber sido mal determinados. O aquellos que no hicieron un CFDI, sin embargo, están teniendo ingresos y no saben cómo corregir esa situación. Porque no todo es decir que el CFDI manifestado en la declaración es correcto y sobre eso determinas. Para el SAT sí lo es, pero en la realidad es que pueden existir esos errores y no podrían subsanarse de manera natural sin un contador que conociera de esta operación, ¿no? Las personas tienen el conocimiento general, global, entras a internet, algo muy sencillo, utilizas la plataforma, amigable tal vez, pero ya en profundidad siempre se va a requerir la asesoría de un contador en esa parte. Las declaraciones mensuales del sector primario también se están unificando al tratamiento general. Lo que hacía era que daba una opción de omitir esas declaraciones. Ahorita simplemente quitan esa regla y la regulan de manera general para que tenga el mismo tratamiento que todas. Y otra regla que era la validación de ingresos, pero esa regla lo que estableciera que para permanecer en el reciclo, tú no debes de exceder los 3,5 millones de pesos. Sin embargo, esa validación era un tema más interno del SAT, porque derivado de la manifestación o el conocimiento que tenga de los ingresos en los CFDIs o la generación de alguna actividad o algún CFDI mal elaborado por el régimen, por el ingreso obtenido, porque sin querer era de 350,000 pesos y yo lo hice le puse un cero de más y no me di cuenta y ya pasé ese régimen y no lo cancelé. Entonces la autoridad, al darse cuenta de esa situación, lo que hacía es que te iba a cambiar del régimen automáticamente y te iba a actualizar tus obligaciones, y en muchos de los casos así sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace acá? Pues es una actividad que de por sí va a seguir haciendo el SAT. Sin embargo, lo quita de la miscelánea, pero no quiere decir que no tenga esa facultad para seguir mandando cartas, o al determinado momento, al verificar que tus ingresos fueron excedidos o ya no cumples con algún requisito para permanecer en el régimen, pues no pueda cambiarte de este. Ahora, esto es en cuanto a lo que es los cambios un poquito más llamativos de lo que es la miscelánea. Pero hay otros cambios que no son como nuevos, pero nos generan a lo que yo les decía hace un momento, lo que es la interpretación de una regla, de una operación, y de compararla con la ley, algo que también deberemos de estar muy atentos, estudiar más en el sentido de saber si el SAT está respetando los derechos, que la verdad no lo está haciendo, y cómo nos empieza a estar generando obligaciones, primero que nos van a conllevar a estar buscando asesoría, en este caso ya jurídica, porque a veces conlleva esto en determinación de ingresos indebidamente, generación de un impuesto, intranquilidad en la persona, y aquello que era sencillo de aplicar, que era el régimen simplificado de confianza, donde era algo muy rápido, les genera un inconveniente y te genera inseguridad jurídica y un menoscabo en la parte económica, ¿no? Porque ahora tienes que gastar en un abogado, tienes que gastar pagando multas, tienes que estar gastando en garantizar el crédito,
o en el último de los casos en pagar ese crédito, ese impuesto que determinen. ¿Y en qué me refiero? En la regla 3.13.5 se establece la salida del régimen por exceder los ingresos. Y anteriormente especificaba que se debían presentar las declaraciones cuando tú salías o excedías el límite de los ingresos. Cuando tú salías de ello, te decía que tenías que regresar al mes de enero, corregir tus declaraciones y presentar otra vez todos tus impuestos. Cuando tú ya habías cumplido a cabalidad con la forma correcta en su momento. Y esto es un exceso. Ahora la regla te da dos opciones para poder tributar y dándote, y entre comillas, el beneficio de escoger la mejor que se adapte. Sin embargo, hay que hacer una revisión en lo que es la ley del impuesto a la renta y reitero, en la parte jerárquica no puede estar más allá una regla de una ley, ni un reglamento, ¿no? Porque además ni en el reglamento existen estas disposiciones. Y en la parte, no sé si se vea, en la parte que dice que la ley dice que cuando los excedieras, dice que a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad, es cuando tú deberías empezar a tributar en el régimen que te correspondía. Hablemos de la persona física, régimen general de ley. Existe el capítulo principal de la sección primera, que es el capítulo del régimen general, luego existen las opciones y existe el régimen simplificado de confianza. Entonces, si tú ya no cumplías esta parte, tendrías que regresarte al régimen general. Pero la propia ley te está diciendo que cuando se excedieran y a partir de ahí, ¿qué ocurre con la miscelánea? Pues en la anterior te decía que te tenías que regresar y recalcular. ¿Y eso no es establecer cargas adicionales en la forma de determinar el impuesto? Por supuesto. Se viola el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación en la forma de determinar la aplicación estricta de las leyes en cuanto al objeto, base, sujeto, tasa y tarifa, los elementos de las contribuciones, por supuesto. ¿Y qué hace la Corte? Pues tú tienes que reclamarles y a partir de ahí reclamar ese acto, y cuando tengas algún menoscabo tendrían que analizar esta situación. Pero es algo que la verdad me parece natural, y como contador lo primero que hacemos es, ¿qué dice la miscelánea? Es que aquí dice que tengo que hacer esto. Oye, ¿y de veras lo tienes que hacer así? ¿Y cómo te vas a defender? Esa situación estuvo desde el inicio, 2, 3 años, y hasta este año lo están modificando en la miscelánea. Pero a ver, la pregunta es, ¿me estás dando un beneficio que ya existe en la ley? O sea, perdón, pero no me estás dando nada. Y si lo podemos notar, las opciones que nos está dando en la regla 3.13.5 te dice que la primera opción es que deben calcular el ISR aplicando la tarifa del artículo 106 y 116. ¿A qué se refiere esto? La tarifa que corresponde a las actividades empresariales, régimen general, y la 116, aquellas tarifas aplicables para el régimen de arrendamiento. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el régimen simplificado de confianza pueden tributar a aquellos que enajenan bienes, que es una actividad comercial, actividad empresarial, aquellos que prestan servicios, que también está englobada en el mismo régimen de actividades empresariales y profesionales, y aquellos que realizan arrendamientos de bienes inmuebles. En este caso, cuando tú excedes esos límites de haber obtenido 3.5 millones de pesos, te dicen, ahora deberás de tributar conforme a esos regímenes y con base en la forma de determinar los impuestos correspondiente a esos regímenes. Entonces te dicen que puedes presentar pagos provisionales solo por los meses restantes del ejercicio. Pues así dice la ley, ¿no? Dice, los pagos realizados en reciclo se consideran definitivos. Sí, eso es natural, que a partir de que cambia mi régimen, los anteriores ya no podría aplicarlos. Y te dice que no necesitan presentar declaraciones de meses anteriores. Pues claro que no, porque cumplí con la cabalidad, con mis obligaciones en el momento en que se dieron. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación también te establece la temporalidad, te establece la forma en que se causan las contribuciones. Y tú estás en un momento, no vas a regresar en el tiempo y decir, ahora, ¿sabes que en el futuro voy a tributar así? Pues entonces hubieras tributado con otro régimen desde un principio. Eso no te lo dice la ley. Ahora resulta que te restauran ese derecho, cuando la propia ley ya te lo tiene. Ahora, la opción 2 que te dan es que dice
que aquellos que enajenen bienes, ya no se refiere, no dice específicamente a los de arrendamiento, pero te está diciendo que deberán aplicar la tarifa del artículo 106, y el 106 se refiere a actividades empresariales y profesionales, en este caso dejando de lado a los de arrendamiento, que recalculen sus ingresos de la misma manera que lo decía anterior, y te dice que pagues tus impuestos con base a la nueva determinación, modificando tus declaraciones desde enero. Acá, ¿cuándo lo recomendaría? ¿Cómo sí podría utilizar esto? ¿Con base en qué? En hacer un recálculo, porque hay que recordar que el reciclo solamente se determina con ingresos cobrados, y el impuesto ya va directo sobre esa parte. Pero ¿qué ocurre con las deducciones? Para ISR no tenían ningún impacto, ¿no? en la base del impuesto. Sin embargo, para poder realizar el cambio, ahora tendré que calcular una base distinta, ingresos menos deducciones. Y aquellos que sí tienen deducciones, pues entonces debieron analizar en su momento si les convenía estar en el régimen general de ley o en el reciclo. Si no lo hicieron, acá tienen una opción que probablemente los pueda ayudar en analizar aquellas compras o aquellos gastos y poderlos disminuir de sus ingresos y determinar nuevas bases. Es lo que les está diciendo acá. ¿Qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor no me di cuenta en un principio, planeé mal y sabes que ahora sí me conviene estar en el régimen general de ley. ¿Y qué crees? Que ahora tengo hasta pérdidas. ¿Por qué? Porque yo deduzco conforme a compras. Pude haber obtenido un préstamo, un crédito, y pude haber comprado mucho más de lo que vendí. Y en su momento, pues solamente pagué impuestos sobre un ingreso. Sin embargo, ahora puedo tener la posibilidad en algún momento de que no te tengan que pagar absolutamente nada, y que esos pagos que hice de reciclo los puedas disminuir de los impuestos y considerarlos como pago provisional y generar incluso un saldo a favor. Digamos que eso te podría convenir. Acá está habiendo un beneficio tal vez establecido en la miscelánea, y eso sí se ha establecido que pueda generarte beneficios y no cargas adicionales, ¿no? Como lo anterior. En ese sentido, habría que analizar otras reglas, y habría que comentar la regla que te origina la baja del régimen, que por no haber presentado una declaración anual. Esta regla las quise mencionar porque están ligadas en la forma de determinar del SAT una contribución excesiva al regresar primero al inicio del ejercicio para poder determinar un impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, primero, la miscelánea está estableciéndote cargas adicionales. Si bien eso no lo discutieron en la corte, si alguien no lo ha peleado, lo que sí pelearon ahorita fue que hay una retroactividad de la ley en la aplicación de esta, y en perjuicio de una persona no puede ser aplicada, solamente en beneficio de esta. ¿Cuándo lo va a analizar la Corte? Cuando fue reclamado. ¿Por qué digo esto? Porque en esta semana se va a analizar en la Suprema Corte de Justicia un tema sobre la irretroactividad de las leyes aplicado por una regla de resolución miscelánea, que fue la regla en su momento, en 2023, la 3.1334, que en 2024 fue la 3.1332, y que en 2025 la eliminan, que es la 3.1332 eliminada, y que era la que mencionamos hace rato, que era la baja del régimen simplificado de confianza y empezar a tributar conforme al régimen general de ley a partir de enero, pero es lo que decía la regla como tal. Si nosotros analizamos las causales en ley, en el artículo 103, en el primer párrafo, te dice que los contribuyentes que omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario, consecutivos o no, o bien no presenten su declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta sección. Bien, y deberán realizarlo en los términos del título cuarto, capítulo segundo, sección primera o capítulo tercera de esta ley, según corresponda. Esto es lo que te decía la ley, y la regla te decía que lo tendrían que hacer desde el inicio del ejercicio, aplicando una retroactividad, algo que tampoco dice la ley,
que debía ser regulado en las reglas de carácter general, como en otros artículos sí lo dice. Cuando el legislador ya no tiene toda la capacidad de poder establecer un procedimiento exclusivo de cómo se determina un impuesto y no lo marcó en la ley, pues están dejando abierto el camino diciéndote conforme a las reglas de carácter general. Ahí puede haber una lucha de decir, sabes que sí me habilitó la propia miscelánea, pero en este caso no está habilitando a nadie. Y la regla se fue más allá de lo que dice la ley. ¿Qué ocurre con ello? Que pasa exactamente lo mismo de la regla 3.13.5, donde te está determinando que te regreses a recalcular el impuesto con base en otras bases distintas y en algo que en su temporalidad no ocurrió. Ahora, el proyecto de sentencia lo que está analizando, lejos de lo que yo comento, de que la miscelánea está estableciendo una carga adicional, acá están yéndose más al principio de retroactividad de las leyes, o en este caso, que no debe ser aplicada en perjuicio de las personas, y que fueron excesivas las reglas en este caso. ¿Esto qué ocurriría? Pues que al mismo tiempo da la validez de lo ocurrido para la modificación de la regla en la 3.13.5, donde te está generando otras opciones y diciéndote que a partir de cuando se dan los ingresos se va a tributar en el régimen correspondiente. De cierto modo, están haciendo en otra regla un reconocimiento de un error. ¿Qué va a ocurrir para aquellas personas que la verdad, con el anteproyecto que como está diseñado, pues sinceramente ahora sí la Suprema Corte pues le va a pegar un poquito al SAT, generando un antecedente para quienes tengan alguna revisión de años anteriores o algún cambio que le haya perjudicado, ¿no? En este caso. Eso sería en los temas de relevancia de las reglas que se mantuvieron. Otro de los requisitos a lo mejor que hay que poner atención y como recomendaciones tendría que ser que si bien el hecho de no presentar declaración anual no exime de otras obligaciones contraídas por la propia naturaleza de los servicios prestados o de la generación de los ingresos cuando tú tienes trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obligación de determinar una utilidad para poder generar una base de la PTU cuando se tiene trabajadores no se exime por no tener la declaración anual. Hay que considerar que la ley de la Federal del Trabajo te dice que la PTU se va a determinar con base en lo que se declare para impuesto sobre la renta. ¿Y dónde se conoce esa información? En la declaración anual. ¿Qué va a ocurrir acá? Que una obligación ya derogada o una facilidad no te exime de la otra. ¿Qué quiero decir? Que de todos modos se va a determinar la renta gravable como te establece la ley y como se establece en el régimen, aunque no tengas donde informarlo. Aquellos que tienen trabajadores y están en el régimen simplificado de confianza deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones naturales que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo por medio de otra forma, sin embargo no los exime de esta obligación. Otro de los beneficios que se mantiene y hay que puntualizar, por ejemplo, es la cancelación del CFDI global del régimen simplificado de confianza. Y esta palabra de cancelación es la que genera muchos detalles, ¿no? Aquí sería un tema de hablar de CFDIs y no solamente para el régimen simplificado, porque hay una infinidad de opciones para todas las personas, de facilidades que te da la misma miscelánea o la ley. Uno de emitirlo con PUE, con PPD, el complemento de pago después del quinto día, que si me lo van a pagar dentro del mes y a pesar de que no me lo pagaron, yo lo emita como PUE, y emítelo 3 días después, y en el CFDI Global con público en general tienes otra facilidad de 24 horas, en otro de 3 días, entonces tienes una revoltura tremenda. Y en este caso, para la cancelación del CFDI Global, te dice global. Hay que aclarar que la miscelánea habla del CFDI Global del régimen simplificado de confianza, poder cancelarlo a más tardar el 30 de abril del siguiente ejercicio. Nunca está hablando de una cancelación de un CFDI proporcionado de manera particular, ¿no? En este caso, de manera dirigida a una sola persona.
Hay otra opción que se mantiene y hay que poner énfasis en ella, es en la emisión de los FDIs acumulados. ¿Qué quiero decir por operaciones acumuladas? Existe una facilidad, pero solamente la regla te dice que aquellos que enajenan bienes a otro contribuyente del régimen simplificado de confianza podrán hacer un solo CFDI por todas las operaciones realizadas en el mes, y podrá ser emitido a más tardar 3 días después de cerrado el mes. Esto es, yo vendo cartón a una persona que también tributa en el régimen simplificado de confianza, y ese CFDI se lo puedo, en vez de estar haciendo 200 facturas porque viene 200 veces a comprar, yo tengo que llevar un registro de todos esos ingresos percibidos y puedo realizar un CFDI al final del mes, sumando todas las operaciones, y emitir uno solo a esta persona. Pero, reitero, uno es simplemente por enajenación de bienes, y dos, debe ser del régimen simplificado de confianza a quien se lo emito también. Y esto es otra facilidad adicional a todas las que ya tenemos también dentro de las obligaciones de la emisión de los comprobantes fiscales, más un beneficio establecido en exclusivo para la parte del régimen simplificado de confianza. Y regresando un poquito al tema de cancelación, se está hablando de la cancelación global del CFDI, pues quiere decir que hubo un error. No quiere decir que desaparezcas todas las operaciones globales o aquellos a que emites al público en general, porque no quiere decir que ese día, pues que casualmente todos los de público en general llegaron y te pidieron o te devolvieron la mercancía o cancelaron la venta que tú le realizaste. Eso es imposible. Esto quiere decir que seguramente si tú vas a cancelar el CFDI es para modificarlo o reemitirlo por la modificación de algún error o algún detalle que existió en ese CFDI. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra cancelar es un problema generado por la propia autoridad en la forma de hacer invalidez o hacer inválido el reconocimiento de un documento, invalidarlo para ser sustituido por otro. No debería existir la palabra cancelación. Hay que entender que cancelar significa desaparecer, y nunca estás dejando de declarar ese ingreso. Probablemente lo estoy modificando. Entonces, una de las sanciones es que no puedes cancelar los FDIs. No, bueno, sí puedo. Lo que no puedo es eliminarlos y dejarte de declarar algo, ¿no? Eso sí es lo penado. Pero la palabra cancelar está utilizada para todos los elementos que conllevan una modificación, un cambio, un procedimiento administrativo para hacer ese cambio del CFDI, y la palabra mágica es cancelar, pero no quiere decir que lo desaparecí. Entonces hay cosas que pudieran parecer sancionables y no lo son. Sin embargo, tendríamos que estar peleando porque eso fuera reconocido por la propia autoridad. ¿Cuáles serían unas de las recomendaciones? Pues uno, poner atención en que aquellos que tengan un ingreso adicional al régimen simplificado de confianza y que no excedieron los 3.5 millones, llamémosle salarios, sí están obligados a presentar su declaración anual por la parte que corresponde a los ingresos de salarios. La declaración anual no se va a presentar, si tú ejerces esa opción, es exclusivamente por los ingresos de régimen simplificado de confianza. Otra forma de tributar en el reciclo es por medio de la copropiedad. Ellos, en este caso, tienen la opción, marcada en la regla 3, que es 13.7, en que pueden ejercer la presentación de sus declaraciones anuales o no. Obviamente con la parte proporcional que corresponde a sus ingresos y las retenciones que les hubieran efectuado, ¿no? En este caso es otro de los puntos que hay que poner en consideración. Y el punto principal a llevar a cabo por parte de los contribuyentes es, uno, tener certeza siempre en lo que estamos generando, poner atención en nuestros sistemas, poner énfasis en la forma de tener una política ya establecida en la forma de emitir un CFDI, en tener en claro en qué situaciones lo voy a meter de determinadas condiciones, o establecer mis condiciones. Si yo vienes a comprar, siempre te voy a emitir el CFDI de esta forma, respetando las partes legales en su emisión, ¿no?
recomendación, ¿qué es lo que hace el SAT? ¿Cómo está revisando su forma de fiscalizar? En este caso, es el CFDI, lo tiene todos los días, en cualquier momento, en este momento está recibiendo información y tú le estás diciendo que estás generando una causación de impuestos, uno debido a la forma de emitir el CFDI, y uno de los puntos principales es el IVA, y te dice que si tú lo emitiste con forma de método de pago PUE y ya le especificas alguna forma, pues tú le estás diciendo que ya lo cobraste. Y si nunca lo cobraste, pues en este sentido la autoridad no va a saber esa situación, y si no te lo pagan, tiene que venir un proceso de cancélalo, cámbiamelo, modifícalo, sustitúyelo, haz todo el proceso de cancelación, me rechazaron la cancelación, etcétera. ¿Cómo vas a evitar todo ello? Simplemente emitiéndolo con la primera obligación que te da la ley, en este caso el Código Fiscal, y te dice que si tú no has cobrado ese CFDI, deberás emitirlo con forma de pago no identificada, con método de pago PPD. Con esto la autoridad va a recibirlo, pero sabrá que no tienes una generación o una causación de impuesto en ese momento, ¿no? Esa es una política, por ejemplo, que se recomienda para todos. Oye, ¿me va a generar que tenga que emitir mi complemento de pago? Sí, pero estás cumpliendo con la ley a cabalidad y sin tener una inseguridad de que el SAT pudiera estarte generando alguna revisión. Y bueno, pues yo les agradezco mucho y que hayan estado en este inicio de sesión de viernes y esperando haber cumplido con sus expectativas. De cualquier modo, nosotros estamos, como bien comentaba, en el área de asesoría de Basal Capital, y en cualquier momento podemos recibir sus dudas, cualquier comentario que tengan a través de los medios de comunicación, a través de las páginas de las redes sociales, o directamente a los correos institucionales con los que contamos cada uno de los que integramos Basal Capital. Les agradezco mucho y hasta pronto.